Los delitos patrimoniales los debemos nosotros de catalogar como aquellos que atentan contra el patrimonio de las personas. Precisamente el bien jurídico tutelado de estas figuras delictivas es el patrimonio, tanto de las personas físicas como de personas jurídicas. Nosotros debemos recordar que el derecho penal tiene una grandísima conexión con el derecho civil, ya que a través de este nosotros podemos conocer o considerar el término de patrimonio. Nosotros lo entendemos como el conjunto de bienes propios de una persona, ya sea física o jurídica, que son susceptibles de estimación económica. Dentro de nuestro patrimonio encontramos derechos personales y derechos reales. La primera clasificación que hacemos nosotros desde los delitos patrimoniales es el robo simple, que se persigue evidentemente de oficio. Y bueno, el robo simple es el apoderamiento de un bien ajeno, mueble, sin derecho y sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la ley. Dentro de los antecedentes, entendemos que el robo es una figura delictiva que surgió desde que la humanidad comenzó a tener una vida sedentaria. Fue el momento cuando el ser humano comienza a tener una noción de lo que era la propiedad, que se extendió ya hacia las comidas, hacia las tierras, donde habitaban, donde sembraban. Particularmente todo inicia con sus utensilios de labranza, cuando se comienzan a defender sus propios utensilios. Ya después, poco a poco, se fue haciendo la distinción entre lo que es un robo, lo que es un fraude y lo que es el abuso de confianza. Todos estos con un común denominador: el patrimonio. En Grecia, el robo lo sancionaban solamente cuando una persona era detenida en flagrancia, es decir, al momento de estar cometiendo el delito. Diferente en Roma, que ahí se sancionaba de una forma más específica como un delito privado, en donde la víctima tenía que ser propietaria del objeto material, pero también podía ser poseedora o también pudo haber tenido un interés en el objeto. Los romanos clasificaban el robo con violencia o sin violencia. El que era con violencia se sancionaba de forma más severa y se le denominaba rapiña. Al robo sin violencia se le denominaba hurto. Ya más adelante, nosotros en la época prehispánica, con los mexicas, existían 3 tipos de robo: los robos de guerra, que se castigaban con la pena de muerte; los robos de mercado, que se castigaban con la lapidación; y también los robos leves, que bastaba con la restitución del objeto. Los mayas se distinguieron por sus sanciones mucho más ligeras para con el robo. Teniendo ya el concepto de propiedad y patrimonio, para ellos la restitución formaba parte de manera indispensable. Si ya no se podía devolver el objeto, entonces ahí sí ya se sancionaba con la esclavitud. La otra civilización, como los zapotecas, hicieron la distinción entre un robo leve y el grave. El primero lo sancionaban con flagelaciones y el grave se sancionaba con pena de muerte. Avanzando un poco más ya en la época colonial, cuando comienza a imperar las leyes españolas, las disposiciones generales para la permanencia del orden, como algunas fueron la Ley de los Reinos de las Indias, las ordenanzas de Nueva España y generalmente el derecho de Castilla y la novísima recopilación del año 1800, todas estas se concluía que el robo se sancionaba con pena de muerte, que era el robo con violencia, y los robos menores se llegaban a sancionar de igual manera con la esclavitud. La complicidad que podía existir en este tipo de delitos se castigaba con los azotes. Un poco más adelante, en la época de independencia, con el Código de 1871, el también llamado Martínez de Castro, ya establece una sanción en razón del valor. En el Código de 1931 hace una gran evolución y ya considera el robo con la distinción de robo simple, robo agravado, el robo equiparado, el fraude y también el delito consumado y el delito en tentativa. En ambos códigos ya se tiene el concepto legal de lo que hoy en día conocemos como el robo actual. A ese concepto legal de robo simple al que yo me refiero, que es el apoderamiento de bienes o derechos ajenos, en Puebla, en el artículo 373,
menciona que comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de él con arreglo a la ley. En el artículo 367, pero del Código Penal Federal, establece exactamente lo mismo. Tienen los mismos elementos normativos, que son aquellos que nos obligan, o mejor dicho, obligan a otras ramas del derecho para entender el concepto, ¿no? Entonces, nosotros concluimos que el robo es un delito que acude de manera más puntual al derecho civil. Y ya lo mencioné porque habla del patrimonio, habla del apoderamiento de un bien o cosa ajena mueble. Entonces, nosotros debemos entender qué significa apoderamiento. Es la apropiación de algo, con la intención de incluirlo, de ingresarlo a nuestro patrimonio y disponer de él. Un bien o un objeto, sabemos que es todo o aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y cuando nosotros decimos ajeno, significa que no pertenece al sujeto activo, sino a un tercero al que estamos afectando su patrimonio. Es el elemento más importante. Realmente no es necesario acreditar la propiedad, sino más bien acreditar que es ajeno al sujeto activo. Ese es el chiste. En un robo simple no puede ser cometido por el mismo dueño. Por eso es lo que estoy mencionando. Y también al hablar de muebles, bienes muebles, ya sabemos que son objetos o bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por la fuerza exterior. El robo también existe para los bienes muebles semovientes. En los elementos del robo simple vamos a encontrar primeramente una conducta típica orientada al apoderamiento, es decir, el disponer del bien como si fuera propio, que elimina la posibilidad de que la disposición del objeto material sea temporal. De hecho, existe el robo de uso, que consiste en que una persona se roba algo, pero sin la intención de quedárselo. Sin embargo, nosotros, para el robo simple, se requiere de esta situación o esta condición de intención de quedarnos con el bien. La intención es importante. Es el primer elemento. El segundo es el objeto material, que debe de ser, evidentemente, una cosa ajena y mueble. El elemento normativo, será sin derecho y sin consentimiento de la persona, del propietario, que sí puede disponer de la cosa con arreglo a la ley. Ojo, si se otorga el consentimiento en un primer momento y a quien se le otorga llega a disponer o a disfrutar del bien, entonces aquí se convierte en abuso de confianza, que es un tipo de robo, pero es diferente. Es abuso de confianza. También el elemento subjetivo. Este es el factor volitivo, el ánimo del dominio, del apoderamiento. Es decir, el disponer del bien como si fuera nuestro. Y también, evidentemente, el bien jurídico tutelado, que ya lo hablé desde el inicio, que es el patrimonio. Únicamente tiene una forma de realización, que es la realización dolosa, y su forma de consumación es instantánea. Dentro de las teorías del apoderamiento, nosotros vamos a encontrar la apregentio rei, que es de ocupación, en donde se entiende perfeccionado el delito de robo y producido el apoderamiento en el acto mismo en que la gente toma o toca la cosa. Obviamente que sea una cosa mueble ajena. Desde ahí ya se configuró. La otra teoría es la motio, que significa de traslado de la cosa. Lo que establece es que con el hecho de disponer del objeto, cuando el bien es removido del lugar a lugar, siendo el acto material consecuente el desapoderamiento, en que la acción quede perfeccionada. Esta es la teoría que el Código Civil del Estado de Puebla ocupa, la motio. Esto lo podemos encontrar en el artículo 377 del Código Penal de Puebla y en el artículo 369 del Código Federal. También está la teoría del ablatio rei, que significa fuera del dominio del dueño. Aquí consiste en poner el bien fuera de la esfera de la custodia y cuidado de su dueño. Desde ahí, en ese momento, ya se considera robo. Y la locupletatio, que significa que el sujeto activo obtiene un provecho del objeto. Aquí se exige que el autor alcance efectivamente, se configure con la incautación. Cuando lo haga, que obtenga cierto provecho del objeto.
También encontramos la ilatio rei. Esta se refiere a poner el bien en el lugar que el ladrón le había destinado. Entonces aquí para entenderlo, entenderemos que el delito se alcanza en su perfección cuando el ladrón, el sujeto activo, lleva el bien robado a un lugar seguro. En todas estas teorías, a excepción de la motio, todos quedarían como robo en grado de tentativa. Por eso es que la motio es la que sí se considera ya configurada el delito y que considera el Código Civil de Puebla y el federal. También considero importante, destacable mencionar que en el robo sin violencia sí cabe el acuerdo reparatorio. Para múltiples delitos, aunque no sean continuados, se recomienda ya la acumulación de causas. Y para esto debemos observar el artículo 374 del Código Penal de Puebla, que son las sanciones, que agregaré aquí en el video en la toma siguiente. Falta hablar también de la consumación y de la tentativa. Tenemos que entender que se va a dar por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tenga en su poder la cosa robada, teoría de la motio. Así se establece, como ya comenté, tanto en el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de Puebla. Así aunque se encuentre en la casa, ya se configuró el robo, al estar en poder, en este caso, del sujeto activo. Hay diversas formas de la tentativa. La primera es el delito frustrado o la tentativa acabada. ¿Esta en qué consiste? Consiste que es la realización de todos los actos de ejecución que deberían producir como resultado del delito. Sin embargo, al final no lo terminan por producir, ya sea por alguna causa independiente, en este caso de la voluntad del sujeto activo. Un ejemplo muy sencillo y que lo vimos en clase es una persona que se dedica a falsificar, que al final termina por ser detenido en la ventanilla del banco porque lo han descubierto. O también el ladrón que intenta forzar una caja fuerte y lo terminan por atrapar. Pues en este caso es una tentativa acabada. Obviamente sí es punible, sí se sanciona. Ahora, también encontramos nosotros la tentativa inacabada o el delito intentado. En este se verifican todos los actos tendientes a la producción del resultado, pero por alguna causa extraña, el sujeto activo omitió alguno o varios actos de su ejecución y por eso ya no termina por consumarse. Hay una ejecución incompleta. Todo con base en el Código Penal del Estado de Puebla. El artículo 373 menciona que comete el delito de robo quien se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de este con arreglo a la ley. El delito de asalto, el artículo 294 menciona que será asalto o comete el delito de asalto la persona que en paraje despoblado, paraje solitario, haga uso de la violencia contra una persona con el propósito de causarle un mal o de exigir su asentamiento para cualquier fin, cualesquiera que sean los medios y el grado de violencia que se emplee, e independientemente también del hecho delictuoso que se vaya a cometer. No forzosamente debe de robar. Entonces ahí encontramos la gran diferencia. Y el atraco es más sencillo de entender. Este lo encontramos en el artículo 295 del Código Penal del Estado de Puebla también, y menciona que se va a cometer el delito de atraco cuando los hechos a los que se refiere la hipótesis del asalto se realicen exactamente lo mismo, pero en una calle o suburbio de una ciudad, de un pueblo o de una ranchería. Entonces vemos que el asalto es en un paraje despoblado. Entonces los elementos del asalto y el atraco, vamos a entendernos que cualquiera que sea, consta de hacer el uso de cualquier medio de violencia
sin importar el grado de violencia. El segundo elemento, que sea en contra de una persona. ¿Con qué propósito? Causarle un mal o exigir su asentamiento para lograr un fin. No forzosamente robo, reitero. Debe de hacerse con independencia del hecho antijurídico que resulte cometido. Aquí operaría o entraría o estudiaríamos el concurso legal de sanciones, de penas, que lo que consiste en que se suma la sanción de todos los delitos cometidos. Podemos concluir entonces que un asalto y un robo sí pueden ir juntos, pero no son lo mismo. Ahora, el lugar. En el asalto mencionábamos que debe ser en un lugar despoblado o en un paraje solitario. En el atraco, tiene que ser forzosamente, para que se configure atraco, una calle o suburbio de una ciudad, un pueblo o una ranchería. Y otro punto importante es que la víctima no puede ser auxiliada, es decir, que ningún policía pueda estar con la posibilidad, esté cerca para ayudar a esta persona. Si no se da esta situación, el delito no se configura. No hay delito de atraco ni de asalto, pero sí sería robo. Al final de cuentas, la paz es el bien jurídico tutelado tanto del asalto como del atraco, junto con la seguridad, evidentemente, y pues también los derechos fundamentales. Algo en lo que coinciden también es que su forma de realización, tanto de los tres tipos de delitos que ya mencioné, debe de ser dolosa y con una forma de consumación instantánea. Posteriormente también voy a agregar la tablita de las sanciones, que es en este caso de 8 a 20 años y una multa de 50 a 500 unidades de medida y actualización.